Hola a todos. En esta charla vamos a hablar de la ecografía en la patología de las glándulas salivares. Las glándulas salivares son estructuras muy superficiales y, por lo tanto, muy accesibles a la ecografía. Por su disponibilidad e inocuidad es la prueba de elección como primer abordaje de la patología glandular. Destaca la valoración de glándulas parótidas y submaxilares y en menor medida de las glándulas sublinguales. La ecografía, además, es la guía para la realización de punciones y otros procesos terapéuticos. Vamos a abordar estos 4 epígrafes a lo largo de la charla: anatomía ecográfica y la técnica, patología inflamatoria, la litiasis salivar y tumores benignos y malignos. Con respecto al primer epígrafe, podemos decir que para el estudio ecográfico de las glándulas salivares vamos a emplear sondas lineales de alta resolución. Podemos incluso llegar a utilizar las sondas convex de baja frecuencia para grandes masas y la valoración del lóbulo profundo de la glándula parótida. También podemos emplear sialogogos para demostrar dilatación canalicular. Las glándulas salivares son glándulas pares y la exploración se realiza en decúbito con la barbilla estirada y leve rotación. Son más ecogénicas que el músculo, muestran finos ecos lineales por la presencia de pequeñas interfases y además se pueden observar pequeñas estructuras vasculares. Las vamos a utilizar realizando barridos ortogonales. Podemos emplear el estudio Doppler para valorar la inflamación aguda y la vascularización de lesiones focales. Con respecto a la glándula parótida, podemos decir que son glándulas pares que se localizan en la región preauricular, caudal al arco cigomático y con extensión anterior retromandibular. Cuentan con 2 lóbulos, el superficial y el profundo, peor visualizado en la ecografía. El conducto de Stenone cursa anterior y superficial al masetero y en condiciones normales es virtual. La vena retromandibular y la arteria maxilar son las estructuras de referencia y van a poder ser visualizadas con el estudio Doppler. El nervio facial no va a ser visualizado directamente. Utilizaremos la vena retromandibular como marca anatómica. Este es un ejemplo de una ecografía de una glándula parótida visualizada en axial. Vemos esta parénquima relativamente homogéneo con finos ecos lineales que representan el intersticio, y en el estudio Doppler vemos pequeñas estructuras vasculares con escasa vascularización generalizada. Si lo comparamos con técnicas seccionales como esta resonancia magnética en T2, donde aquí tenemos la glándula parótida con su lóbulo superficial y profundo, la correspondencia sería la siguiente. Aquí vendría a ser la parte anterior, la parte posterior, superficial y profundo. Como os decía, podemos utilizar el Doppler para identificar estructuras vasculares importantes. Vamos a poder distinguir las siguientes estructuras anatómicas: la arteria carótida externa, como vemos aquí con sus ramas, y la vena retromandibular. Si ponemos el Doppler pulsado, podemos comprobar que se trata de un flujo venoso. Las estructuras significativas van a ser el masetero, superficial a la rama mandibular, el esternocleidomastoideo y el músculo digástrico. Bueno, con respecto a las glándulas submaxilares, las vamos a ver en ecografía también en planos ortogonales. Este, por ejemplo, es un corte anatómico de una glándula submaxilar izquierda y podemos distinguir las diferentes estructuras anatómicas: la base de la lengua, la amígdala, el músculo miloideo y el músculo hiogloso. Si utilizamos Doppler, también veremos que la vascularización general es escasa. Si hacemos una correlación con técnicas seccionales, de nuevo podemos ver una buena correlación entre las dos técnicas y vemos cómo la parte anterior se localiza en esta región y la parte más profunda en relación con la musculatura del suelo de la boca en esta localización. Las glándulas sublinguales van a ser abordadas con abordaje mentoniano. Y vamos a poder distinguir las diferentes estructuras anatómicas. Si esto es superficial y esto es más profundo, esta es ya la lengua, y aquí distinguimos los músculos geniogloso, genioideo, la vena lingual, la glándula sublingual, aquí está localizada, y la arteria lingual. Y aquí veremos los músculos miloideos.
Si hacemos la correlación con las técnicas seccionales, tenemos que darnos cuenta de que estamos colocados al revés, ya que el abordaje retromandibular, el abordaje mentoniano va a hacer que las estructuras mentonianas estén más superficiales, y esta sería la correspondencia. Vamos a hablar ahora de la patología inflamatoria. Podemos distinguir diferentes tipos clínicos de sialodenitis con presentaciones clínicas diferentes. La aguda, en la que normalmente veremos una glándula heterogénea con aumento de la vascularización. La abscesificada, donde vamos a poder distinguir colecciones de pared gruesa e hipervascular. Estas colecciones van a tener refuerzo porque el contenido va a ser líquido predominantemente, pero el contenido no va a ser homogéneo anecoico, va a ser un contenido sucio con ecos internos. La sialodenitis crónica, vamos a ver una glándula heterogénea que ha perdido volumen y con vascularización normal o disminuida. En ocasiones podremos ver la dilatación de canalículos. Y la sialodenitis obstructiva o con sialolitiasis, lo más frecuente es que afecte a las glándulas submaxilares. Vamos a poder ver dilatación de conductos principales que normalmente no son visualizados en condiciones normales, y en ocasiones va a ser lo único que vamos a poder ver, porque vamos a ver esta dilatación retrógrada como único signo indirecto si el cálculo no es visualizado directamente. Siempre insisto en que son glándulas pares y parece un poco una tontería, pero sí que al final es una suerte porque vamos a poder hacer siempre una comparación con una glándula generalmente sana. Os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el caso de una sialodenitis vírica en una niña de 11 años que venía con un bultoma cervical izquierdo. La queja era izquierda, pero al final la parotiditis era bilateral de predominio izquierdo. Vemos una glándula muy heterogénea con áreas hipoecoicas que tienden a confluir, y en el estudio Doppler vemos una vascularización muy aumentada, si os acordáis de las imágenes que os puse previamente. Con respecto a la enfermedad litiásica, os voy a poner otro ejemplo. Esta es una mujer de 92 años que acudía por bultoma submaxilar izquierdo. Si empezamos la exploración sistemática, vamos a ver una glándula submaxilar derecha relativamente homogénea y sin alteraciones significativas, mientras que la izquierda tiene ya contornos más lobulados, menor ecogenicidad y más heterogénea. En el estudio Doppler no se aprecia aumento significativo de la vascularización. Si continuamos en este abordaje submental, vamos a poder comprobar que el conducto submaxilar principal está dilatado y podemos distinguir una imagen ecogénica intraluminal con sombra acústica que se corresponde con una litiasis canalicular. Dentro de la glándula también hay dilatación de canalículos y alguna imagen litiásica representada como una imagen ecogénica con sombra acústica. Este es un estudio dinámico de cómo se ve esta patología, ¿no? Vemos viendo la dilatación de los conductos y en algunos puntos podemos distinguir las litiasis que ocupan los canalículos. Como vemos aquí que va apareciendo y aparece esa imagen muy ecogénica, refringente, con esa sombra acústica posterior característica. Aquí veremos otra imagen litiásica. Bueno, esta es una mujer de 40 años con sospecha de sialolitiasis y efectivamente en el interior de la glándula submaxilar vemos una imagen ecogénica heterogénea en arco con intensa sombra acústica posterior. A esta mujer se le hizo después un TAC y vemos que se corresponde perfectamente con una litiasis en el origen del canalículo densamente calcificada. Una cosa que no se llegó a ver en la ecografía pero que sí se ve en el TAC es que hay una pequeña litiasis prácticamente en el extremo más distal del canalículo. Bueno, con respecto a la patología tumoral, pues vamos a ver que las neoplasias de glándulas salivares suponen de un 3 a un 4% de las neoplasias de cabeza y cuello. Suelen ser sintomáticos o muchas veces como hallazgos incidentales en la multitud de pruebas de imagen que hacemos diariamente. La proporción de tumores malignos y benignos varía dependiendo de la localización. Cuanto mayor sea la glándula, con más probabilidad la neoplasia será benigna, mientras que en las glándulas salivares menores la inmensa mayoría de tumores son malignos. Dentro de los benignos, la mayor parte son adenomas pleomorfos o tumores de Warthin, que por imagen generalmente son indistinguibles. Los malignos suelen ser carcinomas.
y vamos a ver lesiones de contornos polilobulados, infiltrativos, con nódulos satélites y adenopatías. El diagnóstico definitivo se hace con PAP, muchas veces guiada por eco. El TAC va a ser necesario para hacer un estudio de extensión locorregional y en ocasiones, si no se puede hacer punción o si se quiere planificar un tratamiento terapéutico anterior, podemos hacer un estudio de resonancia magnética que incluya un estudio paramétrico en el que, teniendo en cuenta los valores de ADC, que es la restricción de la lesión en difusión, y el comportamiento de las curvas tras la administración de contraste intravenoso, podemos inferir con bastante precisión si la lesión va a ser benigna o maligna. Bueno, el adenoma pleomorfo suelen ser lesiones nodulares de contorno normalmente liso, ovalado, lobulado, característicamente homogéneas e hipoecoica, aunque a veces pueden ser heterogéneas y solidoquísticas. Es frecuente que tengan mucho refuerzo acústico posterior y no tienen ninguna otra característica en Doppler ni en otras modalidades. Aquí lo vemos, la correspondencia de este adenoma pleomorfo localizado a caballo entre el lóbulo superficial y profundo y su correspondencia con la ecografía. El tumor de Warthin suelen ser homogéneos e hipoecoicos bastante similares al adenoma pleomorfo, también con refuerzo acústico posterior, aunque a veces es más frecuente que tengan septos internos y se puedan ver áreas hiperecogénicas centrales, pues por sangrado o por cambios quísticos. Y bueno, siempre que veamos lesiones múltiples o bilaterales, orientará más a un Warthin que a un adenoma pleomorfo, si bien insisto que las lesiones son completamente indistinguibles. De hecho, también hay cierto solapamiento con lesiones malignas, por lo tanto, el diagnóstico definitivo siempre tiene que ir más allá de la detección mediante ecografía. Con respecto a las neoplasias malignas de las glándulas salivares, muestran un aspecto muy variado y este va a concordar más con los grados histológicos más que con el tipo de tumor en sí. Los más frecuentes suelen ser el adenoide quístico, como vemos en esta imagen, o el mucoepidermoide. Más que de benignidad o malignidad, en la ecografía lo que podemos detectar son signos de agresividad, que son bordes polilobulados, infiltrativos, extensión extracapsular, nódulos satélites, y se van a corresponder con altos grados tumorales. Hay signos menos específicos en los que se pueden solapar con otras lesiones, como que veamos una lesión heterogénea, con un Doppler muy irregular o altos índices de resistencia. También nos fijaremos si hay adenopatías sospechosas, ya que pues, nos van a hacernos inclinar más hacia una lesión maligna. Bueno, para que veáis, este es un carcinoma adenoide quístico. Como vemos aquí en la ecografía, esta lesión bastante anodina en el lóbulo superficial de la parótida, apenas casi que pasa desapercibida en la ecografía, con algún cambio quístico y que podría corresponderse perfectamente con una lesión menos agresiva, pero que acabó siendo un carcinoma adenoide quístico. Este es otro ejemplo de una lesión que vemos intenso realce parietal en el TAC con contenido quístico y áreas sólidas y quísticas. Esto es toda la lesión, que se corresponde aquí con esta lesión en la ecografía de contornos muy lobulados y muy heterogéneos. Tiene adenopatías un poquito prominentes y resultó ser un carcinoma de células acinares, si bien en un primer momento se orientó como una sialodenitis abscesificada. Podemos encontrarnos otro tipo de lesiones como metástasis o linfoma. En este caso tenemos un ejemplo de un carcinoma, una metástasis de un carcinoma epidermoide de pulmón, como un nódulo hipoecoico un poquito heterogéneo con una vascularización anodina y que vemos que se extiende fuera de la glándula en el TAC. Por lo tanto, nos quedaremos con los siguientes puntos. La ecografía es una técnica sensible para detectar patología focal y difusa. Es una técnica muy accesible y debe ser siempre la primera técnica diagnóstica. El lóbulo profundo de la parótida y las glándulas submaxilares son un poco menos accesibles. Hay que recordar que es muy poco específica, hay mucho solapamiento entre diferentes lesiones malignas, tanto malignas como benignas. Es una guía ideal para realizar punciones diagnósticas y más que en criterios de benignidad o malignidad, insisto en que debemos referir a si hay signos de agresividad que nos puedan orientar a un proceso maligno. Y nada más, muchas gracias.